Este edificio histórico fue construido principalmente con piedra mucara, que es el coral estrellado del mar, a excepción de su suelo que se le fue colocado mármol. Fue construido a finales del siglo XVI y a principios del siglo XVII. En la parte superior de su estructura se encuentra un faro estilo toscano de 3 cuerpos, el cual servía como guía para los navegantes que llegaban al puerto de Veracruz. En sus orígenes, el inmueble funcionaba como un convento por la orden franciscana. Esta se llamaba Convento de San Francisco de Asís y esta estaba dividida por 3 partes. El claustro, que hasta no hace poco era utilizado como un hotel, la iglesia, que hoy viene siendo el Museo del Recinto de la Reforma, y la Casa de la Tercera Orden, que desde el año 1882 ha sido ocupada por la logia masónica. La iglesia, por esta parte estaba el altar y el presbiterio, y como por esta parte tocaban lo que viene siendo el arpa, el órgano. En 1858 y 1860, Benito Juárez creó las leyes de reforma. Tales leyes nacionalizaron los bienes eclesiásticos y también separó a la Iglesia del Estado de México. La separó de esta violencia y de las luchas sangrientas que había. Y en el año 1851 y 1861 es la llamada época de la Reforma. Y fue aquí donde Veracruz, por primera vez, fue la capital de México. Nos encontramos en el recinto de Reforma, mejor conocido como el faro de Benito Juárez. Este faro ayudó a distintas embarcaciones españolas a guiarlos hacia las costas veracruzanas. Antes de ser un faro, fue un hospital y una biblioteca pública. No obstante, hasta 1968 se restauró y se acondicionó para albergar las distintas estatuas que hoy conocemos como Benito Juárez. En el edificio de Reforma podemos encontrar la tumba de Ángela Cortés, bisnieta del comandante Hernán Cortés. Antes aquí, como era una capilla, se enterraban los restos de algunos personajes históricos, ya sea ella. Actualmente el inmueble alberga lo que es el Museo Recinto de la Reforma, que cuenta con 4 salones y se exponen estatuas de personajes importantes y liberadores de la época. Juan Antonio de la Fuente. En su honor, la Escuela Preparatoria Ateneo Fuentes lleva su nombre, así como las calles, plazas, escuelas y auditorios del estado de Coahuila, de donde es originario. Su nombre está inscrito en el cuadro de honor del Congreso del Estado. Fue autor del apoptegma expresado ante Napoleón III: no luchéis contra mi patria, porque mi patria es invencible. Fue declarado benemérito del Estado mediante el decreto del 11 de enero de 1868 a iniciativa del gobernador Victoriano Cepeda. Su estatua preside la escalinata del edificio Coahuila de Saltillo. Se otorga la medalla de Antonio de la Fuente para premiar a los alumnos más destacados de las diversas carreras de la Universidad Autónoma de Coahuila. Uno de estos personajes que se encuentra en este museo es el general José Nemesio Francisco Degollado Sánchez, mejor conocido como Santos Degollado. Nació en Guanajuato el 30 de octubre de 1811 y falleció el 15 de junio de 1861. Se le conoce como el héroe de las derrotas, aunque tenía la rara habilidad de poder convocar posterior a sus derrotas nuevos ejércitos a su mando. Fue un militar y político mexicano que se dedicó además a la geografía, filosofía, física, gramática, matemáticas, entre otras. Su nombre original fue José Nemesio Francisco Degollado, pero por la fecha en que se bautizó adoptó el nombre de Santos. Fue diputado local, ministro de la Suprema Corte de Justicia, gobernador de Michoacán, secretario de Gobernación y general del jefe del Ejército Federal. Uno de los generales incondicionales de Benito Juárez durante la Guerra de Reforma. Otro de los personajes que está en este museo es José María Mata Reyes. Nació en Jalapa, Veracruz, de 1819 y falleció el 1 de febrero de 1895. Fue un médico, militar, político, ideólogo y diplomático mexicano.
En la Revolución de Ayutla, después de su regreso en 1848, se pronunció contra el régimen de Antonio López de Santa Anna. Por tal motivo, sus bienes le fueron confiscados y se ordenó su destierro junto a Melchor Ocampo, Benito Juárez y Ponciano Arriaga en 1853. Participó como diputado en el Congreso que elaboró la Constitución de 1857. Fue ministro plenipotenciario ante el gobierno de Estados Unidos y como miembro del gabinete de Benito Juárez de 1858 a 1860. Ejerció como secretario de Hacienda de 1860 a 1861 y fue diputado federal durante 2 periodos. Estos fueron algunos personajes que se encuentran en el Museo Leyes de Reforma. Algunos otros son Benito Juárez, Ignacio de la Llave, Miguel Lerdo de Tejada, Juan Antonio de la Fuente, Manuel Gutiérrez Zamora, Melchor Ocampo y Guillermo Prieto. Un documento importante en donde narra la historia de esta época de la Reforma. También cuenta con las biografías de los personajes que fueron importantes. En el Museo Recinto de la Reforma podemos encontrar diversidad de objetos en la vida cotidiana de Juárez, ya sea la jícara que usaba para tomar agua en sus viajes, la réplica de las plumas con las que se firmó la Constitución de 1857, la imprenta manual de 1860, el mandil masónico fabricado con hilos de oro y la carpeta y secante de bolivianos, un regalo que le dieron los bolivianos a Benito Juárez por el triunfo de la República. Algo así.